Amén. Qué bueno es estar en casa porque esta es mi casa y también es su casa. ¿Cuántos dicen amén? Estoy muy agradecido con Dios. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Por mucho tiempo desde pequeño lo soñé cuando mi papá venía aquí a la iglesia y se metía allá a las oficinas y nos traía. Él no solo nos enseñó honra a los apóstoles, nos la transmitió. Por eso, apóstol, pastor Rafael, pastora Juliana, gracias. Estoy muy agradecido con Dios por ser parte de CBI. Una de las cosas que recuerdo el año pasado cuando mi papá parte con el Señor fue algo que usted me dijo. Usted me dijo, Gonzalo se portó como un hijo para mí. Ahora yo me voy a comportar como un padre para ti. Y eso es lo que he sentido. No solo un pastor, sino un padre. Por eso estoy agradecido con Dios por eso. Tenemos una amistad que va más allá de una amistad, sino una familiaridad con el pastor Rafael Eliú, con la pastora Lucía, con Samuel. Para mí es un honor. Yo amo CBI. ¿Cuántos aman CBI? ¿Cuántos están orgullosos de ser CBI? Mi papá dijo algo, con la camiseta de CBI hasta la muerte, y eso mismo lo digo yo, con CBI hasta la muerte, hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que nos encontremos allá con Él. Amén. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos por un minuto, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta mañana nos hable y que Él ministre en nuestros corazones, y solo lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer, que lo haga esta mañana. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos das. Es un privilegio estar aquí con vida, Señor, en tu casa, Señor. Tú decidiste habitar en este lugar, casa de oración, de alabanza, de adoración, Señor, donde se predica tu palabra. Durante años, Señor, esta casa se ha convertido en un remanso de paz para muchas personas que lo necesitan, Señor. Se ha convertido en un lugar donde muchos te han conocido, Dios. Yo te doy gracias por este tiempo de CBI, Señor, y te pido que hoy, esta mañana, no sea una mañana más, sino que tú puedas hablar directamente al corazón. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Que nos confronte, nos desafíe, pero que nos llene de tu amor. Y que podamos reconocer que separados de ti nada somos. Que sin ti nada tenemos, Señor. Y que por eso estamos aquí, buscándote. Porque te necesitamos. Dependemos totalmente de ti. Llévate la gloria, Señor, siempre. Porque tú eres el más importante en este lugar, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Denle otro fuerte aplauso a Dios. Yo pensé que al predicar en el servicio de 7 y el de 9 me iba a sentir menos nervioso que en este, pero parece que la cosa es diferente. Pero estoy feliz y yo quiero predicar una palabra que he titulado Un evangelio que se note. Dígale que está a su lado, un evangelio que se note. Dígaselo, se tiene que notar. Dígaselo otra vez, un evangelio que se note. Y mire, hay distintas cosas en la vida que es imposible esconderlas. Hay distintas cosas en la vida que es imposible que pasen por alto o que pasen desapercibidas. Usted ha escuchado mucho esta frase que se usa en el mundo normal, que dice, esa persona quiere manejar un bajo perfil. Esa persona podría tener un mejor carro, una mejor casa, vestirse de mejor manera, pero él se viste normal, tiene un carro normal, una casa normal. No le gusta aparentar. Hay diferentes cosas en la vida que es imposible esconderlas. Y hay personas que no pueden pasar desapercibidas. Aquí podríamos hablar de un futbolista, de un cantante, de un actor, del presidente, del alcalde, del gobernador y muchas personas más que es imposible que pasen desapercibidas. Lo dije en la mañana, si James Rodríguez llegara hoy y se sentara en esa silla, usted no me prestara más atención a mí. Usted estaría pendiente del momento donde le va a pedir la foto a James. Si el pibe Valderrama, aunque llegue peluqueado, llegue aquí y se siente, usted lo va a reconocer. Usted va a estar pendiente porque no pueden pasar desapercibidos. Hay personas en esta tierra que son reconocidas por lo que hacen. Y lastimosamente estamos en una sociedad donde lo que haces te define. Muchas personas te preguntan, ¿quién eres tú? Y tú dices, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy doctor. Distintas profesiones que puedes tener y lo que has estudiado te define. Pero tú no eres ni ingeniero, ni abogado, ni doctor. Eso es lo que sabes hacer y lo que estudiaste y aprendiste para vivir en la vida. Pero sencillamente tú eres más que eso. Pero en este tiempo hay una estadística que dice que el 60% de los futbolistas que en algún momento tuvieron un sueldo maravilloso que usted y yo quisiéramos tener, después de que se retiran, caen en la quiebra.
Después de que se retiran, caen en vicios, caen en depresión, porque ya no brillan como antes, ya no hacen lo que hacían antes. Y por eso algunos hasta intentan quitarse la vida. Por eso algunos hacen cosas que los destruyen, porque lo que hacían los definió. Y cuando ya no están haciendo lo que hacían antes, se sienten vacíos, sin identidad. Ahora, mi pregunta es esta, y cuando te hablo de que un evangelio se debe notar, te pregunto, ¿qué tan notorio es nuestro evangelio? ¿Qué tan notorio es nuestro evangelio? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús aquí? Pues sea agradecido en toda circunstancia. Mira, muchas de las personas viven pidiendo cita con los pastores, con los líderes, consejería. Se acercan al pastor, pastor, dígame cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo te digo lo que dice la palabra. La voluntad de Dios es que seas agradecido en todo. Revísate. ¿Será que te vives quejando por lo que pasa? Por el calor, por el frío, porque si hay plata, porque no hay plata, por la ropa, porque no tienes. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en toda circunstancia. Ahora, ¿qué tan notorio es nuestro evangelio a través de nuestro agradecimiento? Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, lo pararon delante del concilio, gente que sabía más Biblia que él, gente que conocía más el Antiguo Testamento que él, gente que conocía más la ley que él. Y aún los miembros del concilio quedaron asombrados con Pedro porque decían, habla con una autoridad que ni siquiera nosotros tenemos. Habla con tanta propiedad que ni siquiera nosotros, los estudiados, lo podemos tener. Y quiero decirte esto, en Pedro se notaba el evangelio. Pero se notó porque el Espíritu de Dios se metió dentro de él. Porque ese mismo Pedro, escúchame muy bien, ese mismo Pedro fue el que unos instantes atrás había negado al Señor Jesús. Ese que le dijeron, ven acá, tú pareces que andabas con el maestro. Se te nota en la forma de hablar, te transmites algo que solo se veía en los que andaban con Jesús. Y quiero decirte algo. Es necesario tener al Espíritu Santo dentro porque es ahí donde podemos practicar la voluntad de Dios en las cosas sencillas, concisas y precisas. Es ahí donde podemos vivir el evangelio de una manera diferente, alegrarnos con lo que tenemos, no conformarnos con lo que tenemos, pero sí ser agradecidos con lo que hoy tenemos, no solo pensando en lo que nos hace falta. Aunque seas una persona común y corriente como lo era Pedro, escucha bien, se te tiene que notar que tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Se nos tiene que notar. Santiago, ¿quieres vivir una vida cristiana práctica? Para mí uno de los libros con más sentido común para este tiempo es Santiago. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Dile que está a tu lado, ocúpate de los huérfanos, de las viudas y no dejes que el mundo te corrompa. Esa es la verdadera religión. Ese es el verdadero evangelio. Y quiero decirte algo. Aunque a Pedro lo amenazaron y le dijeron, si no dejas de predicar te vamos a matar, él no tuvo temor porque tenía a Dios dentro. Se notaba algo diferente en él. No fue el mismo Pedro atemorizado que estaba viendo a lo lejos al maestro cuando lo estaban apresando, cuando lo iban a crucificar. Aquel que lo negó no era el mismo Pedro. Porque cuando Dios está dentro de nosotros, debemos hablar diferente. Ahora te pregunto, ¿estás hablando diferente? ¿Estás actuando diferente? ¿Estamos tratando a los demás de manera distinta? ¿Somos coherentes en lo que decimos y hacemos? ¿Nuestra forma de trabajar es diferente? ¿Nuestra actitud frente a las cosas es diferente? ¿O somos los más flojos de la casa? ¿O somos los que más tarde llegamos al trabajo? ¿O somos los que llegamos al trabajo con el bolso delgadito, pero cuando nos vamos va el bolso lleno? La resma de papel, el lapicero, la cosita que son de la oficina, pero tú te las llevas. ¿Será que somos los más negativos? La gente no se quiere acercar a nosotros porque somos negativos, pesimistas. ¿Será que somos los más mala paga? No dígame a eso. ¿Cómo estamos actuando? Y te voy a dejar estas 3 cosas en el corazón. 3 cosas, si las estás anotando, anótalas. Y son necesarias para que se manifieste el evangelio de manera correcta. Y la primera es identidad. Dígale que está a su lado, identidad. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7. No todo el que me llama Señor, Señor
entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Lo primero que debe manifestarse en nosotros de manera correcta para que el evangelio sea notorio es nuestra identidad. No se trata de lo que digo, no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy en el Señor. Esta palabra Jesús estaba terminando el sermón del monte y dice: ¿sabes qué? Muchos me dirán: Señor, Señor, hicimos muchas cosas por ti. Y Él dirá: nunca los conocí. Qué triste sería pasarnos la vida tratando de hacer cosas por Dios y para Dios, y que Él llegue allá y nos diga: yo no te conozco. Porque para Dios es más importante lo que eres en Él que lo que haces para Él y por Él. Para Dios es más importante que te consideres como un hijo y que disfrutes el que Él sea tu padre. Muchas personas no tienen claro quiénes son, por eso hacen cosas que en muchas ocasiones atentan contra su propia vida. Muchas personas no tienen principios firmes y por lo cual se les hace fácil vivir de cualquier manera. Dios es el único que te conoce como tú eres realmente. Dios es el único que me conoce tal cual como yo soy. Dios es el único que mira por dentro. Dios es el único que tiene el poder para mirar las intenciones y motivaciones de tu corazón. Dios es el único que te puede juzgar, así que deja de juzgar a la gente. A mí me encantó una palabra profética que el apóstol dijo un día y yo la compartí en Valledupar y decía: hay gente que se cree juez, debieran meterlos presos porque ellos no tienen el título de juez de nadie. Nosotros estamos aquí en esta tierra para amar, para perdonar, para reconciliarnos, para ayudar, para llevar las cargas los unos de los otros. Solo Dios puede mirar por dentro. La gente siempre mirará por fuera. El problema es que queremos que la gente mire por dentro, y el único que tiene el poder para hacerlo se llama Dios. En este año, en octubre, cumplo 4 años de ser el pastor de jóvenes en la iglesia en Valledupar. Y apenas llevo 1 año como pastor principal de la iglesia. Y si usted me preguntaba si yo soñaba con ser el pastor principal de la iglesia, yo le voy a decir que sí. Pero yo decía: no, cuando tenga como 40 años, cuando esté casado, cuando tenga hijos. Pero Dios de un momento a otro aceleró los tiempos, porque Él se encarga de cumplir sus propósitos por encima de cualquier cosa. Y su propósito siempre se cumple. Y de un momento a otro pasé a ser el pastor principal de una iglesia más joven de la ciudad. Mi mamá es la pastora presidenta en Valledupar, es mi cobertura y soy su mano derecha, estoy ahí con ella. Pero de un momento a otro pasé a ser el pastor más joven, un pastor que no se ha casado, un pastor que no tiene hijos todavía. Pero entendí que así como hubo un tiempo para mi papá, entendí que hay un tiempo para mí ahora. Así como Dios hizo cosas tremendas con mi papá, Dios también hará cosas tremendas conmigo. Y creo que lo mejor siempre está por venir. Fueron 20 años donde mi papá trabajó por el reino y trabajó por esta iglesia, por CBI. Y yo sé que recogeré de lo que él sembró. Y yo sé que el apóstol ha trabajado durante 40 y más años por esta iglesia, por el reino. Y yo sé que el pastor Rafael Eriu recogerá de lo que él sembró, de lo que la pastora Juliana sembró, de lo que ellos han entregado por el reino. Porque sé que hay un tiempo para todo. Por eso para mí, yo amo CBI, es más que una marca. Para mí es mi identidad, es lo que soy ministerialmente. Mira, el mismo salmista lo dijo: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo sé, Señor, cuál es el sacrificio que tú no desprecias: un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado y arrepentido. David lo tenía claro. David sabía que lo importante era lo que llevaba dentro. Te lo voy a decir de esta manera: David sabía que si dejaba de ser rey, nunca dejaría de ser hijo de Dios. Hay gente que piensa que si pierde una posición o un lugar, dejarán de ser hijos de Dios. No es así. Seguirás siendo hijo de Dios por encima de todo. Lo que llevo dentro me lleva a vivir como un verdadero hijo de Dios. Tengo una identidad clara en Él. Es ahí donde se hace notorio. 2, comportamiento. Dile que está a su lado: comportamiento. Dile: ¿cómo te estás portando? Ahí Dios redarguye cuando tú haces esa pregunta y algunos se sienten confrontados. Mateo 7, versículo 15 al 20 dice así:
Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera en que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Lo que soy, mi identidad me lleva a tener un buen comportamiento. Cuando yo entiendo eso, puedo comportarme de diferentes maneras en distintas situaciones. El apóstol lo decía en la palabra profética, la teología de las relaciones. Para Dios la ciudad no son los edificios, para Dios la ciudad es la gente. Y se refleja en las pequeñas acciones que nosotros podamos hacer por otros. Quiero decirte, Dios es perfecto, completo, pleno. Él no necesita nada de ti, pero la gente sí necesita mucho de Él. Y Dios te va a usar a ti para bendecir a otros. Primera de Juan 3:18 dice que nuestro amor no se quede solo en palabras, sino que lo llevemos a acciones. Y cuando lo llevas a acciones, demostramos que vivimos en la verdad. Mateo 5:16 lo hemos leído muchas veces. Pues de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Me pasó algo en el primer servicio. Termina el primer servicio y voy saliendo y estaba con el apóstol, subimos y luego me llaman, no, que hay alguien abajo que te quiere dar algo. Bajé y un hermano me da un sobre y me dice, esto Dios me dijo que te lo diera. Y yo oré por él. Inmediatamente que me despido de él, llega una hermana triste, preocupada, y pastor, necesito hablar con usted. Y, bueno, listo, hermana, dígame. Claro que sí, vamos. Y comenzó a decirme que estaba en problemas, dificultades, necesidades, que orara por ella, que no tenía trabajo, que no tenía dinero. Y yo con el sobre aquí en la mano. Tú sabes que uno es chismoso, ¿ah? Y yo sentí en ese momento, o sea, como dentro de mí Dios me decía, suelta eso que no es tuyo. Pero yo dije, yo no voy a soltar esto hasta saber cuánto hay. Y yo abrí el sobre y saqué toda la plata y se la di toda. Y yo dentro de mí, yo le estaba contando al apóstol, y mira, sucede algo. Y es que hay veces que gente se pone brava y triste cuando pasan esas cosas. Yo podía decir, pero ¿sabes qué no? Porque Dios me dijo algo. Tú antes de venir aquí al servicio no tenías esa ofrenda y estabas feliz, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué te vas a poner triste por algo que yo puse en tus manos, pero no era para ti, sino para bendecir a otro? Hay cosas que Dios va a poner en nuestras manos que no serán para disfrutarlas nosotros, sino para bendecir a otros. Hay cosas que Dios va a poner en tus manos no solo para que las atesores, sino para que las sueltes y las des. Y verás cómo Dios te bendice. Bendice a otros y Dios te bendecirá a ti. ¿Cuántos dicen amén? Mi identidad me lleva a comportarme de manera correcta. Cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de tratar a la gente, cambia mi manera de vivir el evangelio. En mi casa, en mi trabajo, en la calle, soy luz en la casa, soy luz en la calle, soy luz en la iglesia. Soy digno de confianza para Él, soy leal, soy fiel. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, pero la voluntad de Dios es que también, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 al 17, que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos de manera correcta, que nos comportemos correctamente en esta tierra. Ese pasaje comienza diciendo que por amor al Señor nos sometemos a toda autoridad humana, al rey y a los funcionarios que Él ha impuesto. ¿Por amor a quién? Al Señor. Y podemos respetar a todos, amar a la familia de los creyentes, temer a Dios y respetar al rey, porque vivimos una vida honorable. ¿Cuántos dicen amén? Así que si te acusan sin fundamento alguno, tranquilo, sigue viviendo correctamente. Si te acusan con fundamento, quédate callado. Ni modo, cambia tu manera de actuar. Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, no las sabemos. Pero el fruto del Espíritu Santo es para que se produzca en nosotros un mejor comportamiento y una manera de vivir más excelente. Pablo lo dijo. El apóstol leyó en la palabra profética 1 Corintios 13. Pero el último versículo de 1 Corintios 12 dice: procuren los dones mejores, los que sean de más ayuda, pero déjenme mostrarles una manera de vivir más excelente. Y comienza el 1 Corintios 13, capítulo 13, comienza diciendo: si hablas en lenguas pero no tienes amor, si tienes fe para decirle a esta montaña que se mueva de aquí para allá, pero no tienes amor, puedes tener todos los conocimientos de este mundo, puedes hablar todas las lenguas de este mundo, pero si no tienes amor, nada eres, nada somos. Címbalo que retiñe, somos pura bulla, puro ruido. Quiero decirte algo, Jesús lo dijo de esta manera en Juan 3:35. ¿Qué dijo? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál será la prueba? El amor. No el conocimiento, no la teoría, el amor. El apóstol lo dijo: es bueno tener conocimiento, es bueno saber de escatología, de los tiempos finales. Y yo le enseñaba a la iglesia esta semana y estábamos hablando de esos eventos futuros, pero yo les dije algo del corazón. Yo les dije: mira, yo no me complico la vida. Yo no me complico la vida con saber qué va a pasar con las 7 trompetas, con los 7 sellos, con las 7 copas de la ira de Dios, porque yo no voy a estar ahí. Te lo voy a repetir, yo no me preocupo por eso. Lo conozco, lo sé y lo enseño para que la gente, por lo menos por presión, entienda. Pero yo le digo a la iglesia que tú y yo no vamos a quedarnos aquí en esta tierra, nos vamos con el Señor. Identidad, comportamiento. Tercero, obediencia. Mi identidad define mi comportamiento, pero mi obediencia define mi compromiso con Dios. Mire, hay gente que no tiene a Dios en el corazón, pero se comportan bien e inconscientemente obedecen lo que Dios dice. Hay gente que no conoce a Dios, pero inconscientemente, o sea, no lo saben, pero tratan bien a su esposa, la respetan, tratan bien a sus hijos, los crían en amor, en disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? En que nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dijo en su palabra. Y es ahí donde el evangelio se hace notorio. Hay una frase que nos gusta mucho a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, yo pensé que estaba. Okay. Nos gusta mucho esta frase que dice: la distancia a mi bendición está en la distancia de mis rodillas al suelo. ¿Cierto que sí? Yo lo creo también. Tenemos que orar y humillarnos y postrarnos delante de Dios. Pero yo también creo algo: la distancia está en la rapidez que te levantes del suelo y obedezcas a Dios. Si le vas a aplaudir, apláudele. Esto es lo que nos diferencia de los demás, que estamos dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Muchas veces decimos lo que Pablo dijo, pero lo sacamos de contexto. Dios pone tanto el querer como el hacer, y ponemos todo como si fuera trabajo de Dios y a nosotros no nos tocará hacer nada. Quiero decirte algo, nosotros tenemos que dar un paso de fe. Hechos 5:29, Pedro lo dijo: yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que obedezca a Dios antes que a los hombres. Lo amenazaron: si no dejas de predicar te matamos. Pero él dijo: ¿ustedes creen que voy a dejar de obedecer a Dios? No, primero lo obedezco a Él antes que a los hombres. Pablo lo dijo: si fuera mi intención ganarme el favor de la gente y no el de Dios, entonces yo no fuera un siervo de Cristo. Jesús lo dijo de esta manera: dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Estamos en esta tierra y tenemos que dar a Dios lo que le corresponde y al César lo que le corresponde. Pero termino con esto. Hace unas semanas o meses, podríamos decirlo, este año, me pasó algo. Llegué a un almacén y tú sabes que en esos almacenes están los asesores comerciales de los bancos y comienzan a ofrecerte las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces se me acercó y me comenzó a ofrecer la tarjeta y yo dije: ay, qué chévere, claro que sí. Listo, ¿qué hay que hacer? Bueno, llenemos este formulario. Listo, comenzamos a llenar el formulario y llega el punto donde dice: ¿a qué se dedica? Y yo le dije: yo soy pastor. Y ella me miró como que: ¿y no eres algo más? Yo me sentí discriminado, menospreciado.
Yo le dije, pues yo estudié en la Universidad de Ingeniería y me especialicé. Mejor pongamos eso. Y cuando te llamen, porque el banco te va a llamar, tú dices que eres ingeniero, no vas a decir que eres pastor. Y vamos a llamar a tu referencia personal y familiar y le vamos a decir que cuando llamen ni se les ocurra decir que tú eres pastor. Y yo le dije, ¿tú crees que yo voy a negar a Dios por un pequeño plástico, una tarjeta de crédito? Es que si dices eso, seguro te la niegan. Me llamaron y estaba ahí pendiente. Y cuando me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Yo les dije, yo soy pastor. Ella hace Para hacerte rápida la historia, al final la tarjeta me la aprobaron por más cupo del que ella decía. Y yo no tuve que negar al Señor. Porque el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No temo a lo que el hombre pueda hacerme porque tengo a Dios de mi lado. Por eso el evangelio se hace notorio en nuestra vida. La Biblia dice que en Hechos la iglesia crecía en número por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, no es en nuestro talento, es en el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y mira, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Porque el evangelio se tiene que notar. Dile al que está a su lado, se tiene que notar. Pero a veces queremos que solo se note en lo material. Tener un buen carro, tener una buena casa. Y como decía el pastor Julio, ¿sabes qué? Se tiene que notar en que no vivimos endeudados, que no vivimos de préstamo en préstamo, sino que podemos tener las cosas como Dios quiere que las tengamos. Pero escucha bien, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije a la iglesia en Valledupar, que es tu iglesia también, y cuando vayas a Valledupar ni se te ocurra no ir. Joder al que está a tu lado, dile, ni se te ocurra ir a otra. Yo le dije, este es un semestre de invitados. Dile al que está a tu lado, invitados. Dile, invita a 2. Pastor, imagínense, si invitamos 2 no vamos a caber aquí. Pues déjame decirte que estamos y vamos a construir un templo mucho más grande. Porque esa es la casa de Dios. Y van a caber todos los invitados que tú quieras. ¿Cuántos se alegran por eso? Mira, yo me alegro cuando vi el día que dijeron pagamos el lote y soltaron los papelitos. Yo me alegré allá. La iglesia en Valledupar se alegró. Yo creo que tú te debes alegrar más. Estamos en este proyecto donde tu casa, mi casa. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, tu casa es mi casa? Por eso no nos da miedo darle al Señor. Por eso apartamos de nuestro dinero. Eso nos diferencia del resto. ¿Tú crees que hay gente que no conoce al Señor y tiene en su presupuesto diezmos y ofrendas? No, pero nosotros sabemos que le damos al Señor y Él no es deudor de nadie. Él no le queda debiendo a nadie, sino que cuando le damos a Él, Él multiplica y nada nos hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que ahí donde tú estás, inclines tu rostro por un minuto y le digas, Señor, yo quiero que tu evangelio se haga notorio en mi vida. No importa si es tu primera vez en este lugar, no importa si llevas años en el evangelio. Dile, Señor, yo quiero que tu evangelio se haga notorio. Vamos, incline su rostro y hable con Dios. Y dígale, Señor, ayúdame a tener mi identidad firme en ti, mi identidad clara en ti. Saber que soy tu hijo. Y que al saber que soy tu hijo me comporto como tu hijo, Señor. Y puedo ser obediente a tu palabra todo el tiempo. ¿Qué tal si usted se pone de pie y levanta sus manos a Dios? Barranquilla y Colombia necesita de una iglesia que haga notorio el evangelio. Así que usted y yo vamos a levantar nuestras manos y nos vamos a unir en esta sola oración. Y mientras le cantamos a Dios, vamos a decirle, Señor, yo quiero que cuando salga de aquí de la iglesia se note que soy tu hijo, se note que tú eres mi padre, se note que tú estás dentro de mí. Que cuando vaya a mi casa, que cuando vaya a mi trabajo, que cuando vaya a la calle, Señor, se note que soy tu hijo. Que mi fe no esté muerta, no sea inútil, que mi fe vaya acompañada de obras. Levante sus manos a Dios y le cantamos a Él. Yo levante su voz. quiero ser como tú. Dígale, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor.
Yo quiero ser como tú. ¿Qué tal si levantamos un poco la voz y el corazón y le decimos a Él? Yo quiero ser como tú. Vamos, cánteselo, cánteselo. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Vamos a decirlo más fuerte una última vez. Yo quiero ser como tú. Yo